Soy Belén Campos, socia fundadora y directora jurídica de Ponter Abogados, firma que creé junto con quien hoy es mi marido en el 2010. En un inicio empecé prácticamente yo sola, desde cero, y actualmente pues contamos con algo más de 80 profesionales, con 4 sedes en Toledo, Madrid, Alcobendas y Consuegra. Y en el ámbito personal, pues también soy madre de 3 hijos, todavía muy pequeños, por lo que el relevo generacional a nivel de empresa familiar todavía queda lejano. Pues esa frase, transformé la adversidad en oportunidad, ¿no? Viene de una cuestión personal, ¿no? Al final yo dejé las oposiciones a notaría, me había ido un pequeño tiempo a un despacho a Milán, me vine posteriormente a un despacho a Madrid y llevando solamente 10 meses de ejercicio en nuestro país me detectaron un tumor en la médula. Claro, una situación de estas características te hace que te replantees todo, o sea, cómo quieres vivir, qué quieres aportar y de lo que en ese momento puedes o no ser capaz. Evidentemente, en el momento en el que te llega un diagnóstico de esas características, pues o sea, el mundo se derrumba, ¿no? Es como, ¿y ahora por dónde? En ese momento me era realmente imposible a nivel físico poder retomar la actividad en Madrid. O sea, yo terminé en una silla de ruedas, he ido evolucionando poco a poco, actualmente me encuentro bastante bien, pero en esos inicios, ¿no? Cuando yo tenía que volver a retomar mi actividad laboral, porque había 2 opciones, o me incapacitaban, que me lo llegaron a plantear, o retomaba la actividad, decidí pedir el alta voluntaria y cuando vi que no podía seguir ese ritmo de trabajo que llevaba, pues me tiré a la piscina y monté el despacho, ¿no? Suena como, pues no sé, a día de hoy echo la vista atrás y dices, jolín, nunca quizá le he dado el valor o el sentido que esto puede tener, ¿no? Pero efectivamente cuando tienes una situación personal tan dura, creo que generas una resiliencia, ¿no? Que es lo que luego te permite relativizar cosas que son pequeñeces y darle realmente importancia a aquello que lo tiene y evidentemente pues también empatizar mucho con tus clientes o con las personas que tienes enfrente cuando están en situaciones adversas. Efectivamente, justamente el hecho de tener esa vorágine normativa con miles de frentes abiertos, creo que la posición de un abogado o un asesor no puede quedar reducido a aparezco cuando el cliente tiene un problema, sino que al final debemos convertirnos en un socio estratégico, ¿no? Necesitamos acompañar a nuestros clientes en todo momento y eso implica poder dar cobertura a todas sus necesidades. Ya no son departamentos estancos las distintas materias, o sea, al final lo fiscal afecta a lo societario, lo laboral tiene implicaciones a nivel de compliance y cualquier decisión mal tomada en el ámbito que sea puede tener también repercusiones importantes desde el punto de vista jurídico. Entonces, el hecho de poder constituir a través de muchos profesionales, expertos cada uno de ellos en sus distintas materias, permite que el cliente o el empresario en este caso tenga únicamente un interlocutor, ¿no? Y una persona de confianza. En este caso, lo que genera creo que es justamente eso, o sea, mucha transparencia, mucha tranquilidad y ver cubiertas todas sus necesidades. De hecho, incluso hace poquísimo hemos integrado una parte especialista en patentes y marcas porque veíamos que muchos de nuestros clientes necesitaban tener cobertura en esa materia y nos veíamos obligados a derivarlos fuera, ¿no? Y al final hemos decidido pues, incorporar gente en el equipo experta también en este ámbito para que ellos no necesiten salir fuera porque tienen que dedicarse a su día a día y que todas sus problemáticas se puedan ver cubiertas en un mismo despacho profesional. La ley de startups yo la veo desde un punto de vista positivo, o sea, creo que realmente
ha tenido ciertos avances en el sentido de que se ha dado cuenta que este emprendimiento emergente necesita mayor agilidad y tiene otra forma distinta de proceder al emprendimiento tradicional, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente todavía nos encontramos con determinados sesgos, o sea, sigue habiendo burocracia excesiva a nivel administrativo, los plazos de la administración suelen ser todavía lentos y también nos encontramos con determinada frecuencia dificultades reales para el acceso a la financiación, sobre todo en las fases iniciales, pero aún así, como te digo, yo lo veo desde un punto de vista bastante optimista. Creo que hay mucho talento, hay mucha internacionalización y bueno, a medida que se vayan mitigando esos errores o digamos esos agujeritos que todavía quedan en la normativa y se vayan saldando, pues iremos dando cobertura a este emprendimiento que es tan necesario. Creo que en España todavía se penaliza mucho lo que podemos llamar el fracaso, ¿no? Es decir, es un hándicap que un empresario monte algo y fracase. Y eso, si lo comparamos con otros sistemas europeos, al final es todo un tema de prueba, ensayo, error. Es decir, permite que la gente se equivoque, que fracase, pero no le pongas un estigma encima que haga que nunca más quiera volver a probarlo, sino justo lo contrario. Vamos a incentivar que la gente cree empleo, cree emprendimiento y se tire a la piscina, ¿no? A ver, aquí yo también soy un poco escéptica en cuanto a los problemas con los que nos encontramos la mujer. Y en este sentido quiero dejar claro que yo hablo de mi primera persona. Obviamente soy consciente de que hay mujeres, sobre todo en determinados sectores, por ejemplo la abogacía de los negocios, cuando la mujer es madre y decide reducir su jornada, muchas veces se ve penalizada el despegue de su carrera para poder alcanzar el carácter de socio dentro del despacho, porque se entiende que hay como una menos disposición, ¿no?, de la mujer en ese periodo y de cierta manera se está penalizando, ¿no? Y no puedo ser ajena a este tipo de circunstancias, que además conozco de buena mano por buenas amigas. Pero yo a nivel personal he de decir que no me he encontrado con ningún tipo de trabas salvo las mías propias. Es decir, yo he sido consciente de que me costaba mucho dar un paso al frente, ¿no?, y manifestar al mundo o al equipo, ¿no?, lo que podía aportar, porque durante un tiempo preferí estar como en un segundo plano. Como te decía al inicio, la sociedad, o el despacho en concreto, lo fundamos mi marido y yo, y yo siempre le dejaba hacer, ¿no?, y yo me dedicaba a hacer mis demandas. Me gusta mucho estudiar, con lo cual pues me encontraba en una posición claramente cómoda. Pero hubo un momento que algo hace en mi clic y dices, bueno, y Belén, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no vas a ir un paso más allá y aportar tanto al equipo como a la sociedad en sí un poco todo lo que también tienes dentro y la propia experiencia? Y ahí yo luchaba contra mí misma, mi síndrome de la impostora, de es que tú no eres capaz de, es que tienes estos miedos, o el sentirte mala madre, porque al final si estás en un sitio no puedes estar en otro, o sea, el cómo gestionas el tema de la conciliación cuando tú estás al frente del barco, o sea, ¿a quién le dejas el timón? O sea, no es tan fácil. Se habla mucho de conciliación, pero no es real 100%. Entonces ahí muchas veces esas luchas son internas nuestras, de decir qué puesto quiero ocupar, ¿no? Entonces pues de ahí surge también el tema del proyecto de Lyceum Woman Club, que lo que busca es fomentar pues el talento y el liderazgo femenino, y siempre obviamente de la mano del hombre, que también siempre lo ha hecho bien y del que mucho tenemos que aprender. Y viene a crear espacios en los que nosotras ponemos un poco en común pues esto que os estoy contando, ¿no?, de oye, pues es que a mí también me pasa, o sea, es que tengo esa sensación de que en determinados momentos quiero hacer, pero quizá es el momento de estar con mis hijos. Oye, pues no pasa ni media, no pasa nada, o sea, es lícito.
pero muchas veces somos nosotras mismas las que nos vamos poniendo esas barreras y creemos que tenemos que justificar mucho más, y creo que todo puede ser mucho más sencillo cuando nosotras creamos en nosotras y decidamos mostrarlo al mundo. Nosotras en los encuentros que tenemos, que en ocasiones hacemos networking nosotras mismas, somos como unas 60 asociadas ya, cada una de unos sectores diferentes, y es verdad que a medida que te vas reuniendo y vas poniendo cosas en común, es como que cuando verbalizas determinadas circunstancias o situaciones, es como que las vas dando por superadas, ¿no? Decir, oye, pues es que no voy a volver a caer en este error, o no voy a tener dudas respecto de lo que hago. Y a la vez también lo que vamos haciendo es formaciones en materias concretas en las que necesitamos un refuerzo. Muchas veces el tema de la comunicación, sobre todo la no verbal, para nosotras es un hándicap, porque siempre somos como, no nos gusta ocupar el espacio, somos más retraídas y al final el interlocutor lo percibe. Entonces, pues en este tipo de cositas que vamos viendo que necesitamos un apoyo, pues también organizamos jornadas, formaciones, y yo creo que sí, que poco a poco vamos avanzando, y muchas veces la unión pues hace la fuerza, ¿no? Decir, oye, estamos todas en lo mismo, todas tenemos las mismas debilidades, pues vamos a por ellas, vamos a superarlas. Yo creo que ya desde un tiempo a esta parte el compliance se veía como algo efectivamente exclusivo de multinacionales, entidades financieras, pero se ha ido bajando al terreno, y yo lo que percibo en el núcleo de mis clientes, que la mayoría son medianas o pequeñas empresas, es el valor o los valores que tiene como compañía, ¿no? Es una compañía que le gusta que todo esté en orden, que todo esté bien organizado. Esa compañía, sin saberlo, está comprometida con el cumplimiento normativo, y cuando tú le hablas de él, o sea, al final no lo ve como, ni mucho menos como un gasto añadido, que también lo es, pero lo ve como un punto más, tanto estratégico como de valor añadido. ¿Por qué? Porque al final el hecho de no estar al día en el cumplimiento normativo, el compliance a nivel global, puede tener efectos a nivel reputacional. Y hoy en día, conforme está la sociedad en la que todos estamos expuestos y todo el mundo conoce todo, o sea, el daño reputacional puede ser muy fuerte. Entonces, las empresas, como te digo, que por norma les gusta, o sea, son cumplidoras, que les gusta tenerlo todo muy bien organizado, no resulta difícil que accedan cuando les pones encima de la mesa, oye, es que estos protocolos o estos procesos deberíais integrarlos, no hay problema para que den el paso adelante y digan, oye, pues sí. Y de hecho, cuando las compañías van creciendo y se plantean incluso la venta a un tercero, o sea, son procesos que siempre se miran. Si no estás alineado con el cumplimiento normativo, ¿qué es lo que yo voy a adquirir? Con lo cual, yo tengo claro que es un plus para las sociedades que realmente lo tienen implantado, y una manera de ver y de crear el propio negocio. Varios. El primero de ellos es que dé el paso adelante, aunque considere que todavía no está preparada para ello. Yo creo que el momento ideal de hoy es que ahora estoy totalmente preparada para dar el paso, creo que no existe y nunca llega, porque de que no es una cosa es otra, y yo, basándome en mi experiencia, llevaba 10 meses trabajando en un despacho y me tocó dar el salto. ¿Preparada estaba? Pues no. Pero llegó el momento y así lo hice. Yo, es una cosa que sí tenía en mente, el montar mi propio despacho, pero desde luego yo siempre decía, bueno, al menos 5 años de experiencia en otro sitio, pero las circunstancias vienen y hay que cogerlas. Entonces, si alguien decide que o le pica la curiosidad de montar algo, ¿por qué no? O sea, el 100% no lo vamos a tener nunca. Eso, punto número 1. Punto número 2, paciencia. La gente cree que montas una empresa o un negocio y vamos a recoger frutos mañana, ¿no? Esto es como una planta cuando uno la compra pequeñita, que la planta tiene que crecer, tiene que florecer y después dar fruto. Entonces, eso, paciencia y hacer bien las cosas. Y desde el punto de vista de mi ámbito, del ámbito jurídico específicamente,
pues que cree una marca con mucho valor a nivel emocional. Es decir, evidentemente hay que tener mucha calidad técnica o un conocimiento jurídico amplio, pero eso es inexcusable, pero ya es insuficiente. O sea, necesitas tener mucha empatía, conectar mucho con la persona que tienes enfrente, y porque esto no deja de ser una relación puramente de confianza. Entonces tienes que fortalecer muchísimo la confianza y que la persona que tú tienes enfrente considere que tú estás tratando su problema como si fuera tuyo propio. Entonces creo que fundamentalmente es eso: valores, formación, obviamente, de la mano, paciencia y dar el paso al frente sin miedo. O sea, al final, cuando uno trabaja, le pone empeño y hace bien las cosas, al final el fruto llega. La empresa familiar tiene un peso súper importante, no solo por el nivel de empleo que crea, sino porque también pues, genera arraigo, ¿no? Siempre hay también una creencia en el propio territorio que es muy importante en una comunidad autónoma como la nuestra. Y instituciones como la Asociación de la Empresa Familiar, pues ¿qué voy a decir? O sea, solo puedo decir cosas positivas, porque lo que hace es generar comunidad. Igual que os hablaba antes de que en el ISEUN nosotras ponemos en común nuestros problemas, aquí en la Asociación de la Empresa Familiar pasa un poco lo mismo. Es como nuestro pequeño sitio de encuentro, donde llorar nuestras penas y aplaudir nuestras alegrías, porque al final casi a todos nos pasa exactamente lo mismo, tenemos el mismo problema o hemos pasado por la misma situación. Y bueno, yo en este caso vengo de ser fundadora y primera generación, pero yo ya empiezo a abrir mucho los oídos y decir, oye, a ver qué va a pasar, porque fíjate los problemas que hay a nivel de sucesión en las siguientes generaciones, esto lo tenemos que asentar muy bien para que no nos pase. Entonces creo que nos permite hacer una gran comunidad en la que compartir, como os digo, esas problemáticas que existen en el día a día de la empresa familiar y que son totalmente distintos a otro tipo de empresas. Yo también así lo veo en mi día a día en el despacho, y creo que nos genera un valor añadido también el hecho de estar bajo este paraguas, por esa puesta en común que te hace sentirte arropado y decir, jolín, es que no estoy solo, esto me pasa a mí, pero le pasa a este otro compañero y ellos salieron de este problema, pues yo voy a intentar atajarlo por aquí. O sea que estupendo. Castilla-La Mancha hemos avanzado mucho, sobre todo por las nuevas generaciones que van viniendo, mucho más frescas, con una mente mucho más abierta, pero todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Creo que seguimos confundiendo el tema de propiedad con el tema de gestión. O sea, son cuestiones totalmente distintas. Tú eres el propietario de la mercantil y eres el dueño y demás, pero la gestión está muy bien cederla a perfiles profesionales o expertos o con asesores en determinadas materias que ayuden a tomar esas decisiones que muchas veces nosotros, por ese arraigo a la propiedad, nos cuesta tomar, ¿no? Hay veces que necesitamos tener como una visión mucho más clara o transparente y que no nos nuble esa vinculación con la propiedad. Entonces, vamos avanzando, pero queda mucho recorrido todavía por hacer, porque sigue existiendo ese sentimiento de que cuando entra parte externa dentro de lo que puede ser el gobierno corporativo, el consejo de administración o en puestos de toma de decisiones, hay esa sensación de pérdida de fuerza o de pérdida de capacidad, y son cosas totalmente ajenas.